Os presento a Juan Echeverría, doctor arquitecto. Viene también por el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro y nos va a continuar con un tema de evacuación de edificios, aprovechando el ejercicio que hemos hecho a la mañana. El que haya estado presente viendo los movimientos de las personas, yo creo que nos ilustrará mejor por qué se movían de esa forma. Sin más, gracias por venir y atendernos. Tienen la palabra. Bueno, muchas gracias a vosotros por invitarme, que ya es creo que es la tercera vez que vengo por aquí. Vamos a hablar un poco sobre el movimiento de personas en evacuación de edificios, porque es un tema bastante complicado, ¿no? Es un tema bastante complicado porque las sociedades modernas que están complicando bastante el diseño de los edificios, la forma de utilizarlos, la cantidad de personas que los usan, las alturas de los edificios que se utilizan, que no son las que tradicionalmente se habían utilizado. Son cosas que vamos a ver, que creo que ilustrarán bastante bien la problemática y cómo se enfrenta y cómo se debe enfrentar, ¿no? Bueno, para empezar, lo primero que me gustaría decir es un poco cuál es el enfoque de los arquitectos con todo este problema de los modelos informáticos, o de cuál es nuestra forma de acotar el riesgo en el diseño de los edificios, ¿no? Porque normalmente siempre los arquitectos estamos identificados con un señor que trabaja con un lápiz y se inventa edificios, y lo que voy a intentar decir también es un poco que esto está cambiando bastante y que los arquitectos estamos cambiando bastante nuestra forma de trabajar. Por eso he puesto ese dado ahí que representa un poco lo que es ese cambio del lápiz al dado, ¿no? Le Corbusier era un arquitecto muy famoso y un arquitecto muy respetado por todos los arquitectos desde hace varias generaciones. Decía que la arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes bajo la luz. Y de ahí he cogido la palabra juego porque es la que más me interesa, ¿no? Ese dado al final lo que representa es una forma del arquitecto de anticipar lo que va a pasar y ver cuál es la forma de acotar, concretamente en el caso de la seguridad en caso de incendio o de otras cosas que pasan en los edificios, ¿no? Por ejemplo, cómo el edificio se ve enfrentado a tormentas que están reguladas por un régimen estadístico. ¿Cuál es la manera de enfrentar este problema? Para ello lo que utilizamos es planes sistemáticos o modelos predictivos, modelos que lo que tratan de ver es qué es exactamente lo que puede pasar en el edificio, ¿no? Y los cambios en los modelos también están siendo importantes porque antiguamente los arquitectos siempre trabajaban con lápices, con planos y con maquetas, pero cada vez más Bien, pues cada vez más utilizamos otro tipo de modelos informáticos bastante sofisticados para calcular estructuras, para calcular cuál es el comportamiento energético del edificio o para ver cómo tienen que enfrentar las personas que habitan el edificio el problema de la seguridad, ¿no? Y la evacuación es una de esas formas de enfrentar el riesgo en caso de incendio. En definitiva, lo que hacemos es tratar de anticipar un escenario con los métodos de los que dispongamos, métodos más o menos sofisticados, para ver cuál será la forma de comportarse del edificio. Insisto, ya no es tan importante, o no será en el futuro tan importante qué es el edificio físicamente, sino cómo se va a comportar. Por eso el Código Técnico, cuando salió, hace mucho hincapié en lo que llama las prestaciones del edificio, ¿no? Las prestaciones del edificio... Te vuelvo a interrumpir, no se te oye por el streaming. Por favor, sal afuera en la sala y mira a ver si se está oyendo la música por streaming. Fuera, ya no se oye. Ok, ya está, vale. Ya la tienes. Desde la actual, vale. Disculpa.
Bien, decíamos que lo que está cambiando es un poco ese tránsito que se está produciendo de que el edificio se considera como un objeto, una cosa que en definitiva tiene una forma y unas características, a ver cuál es el comportamiento del edificio en general, ¿no? En las diferentes cosas que se le piden al edificio. Pueden ser temas de seguridad, pueden ser temas de accesibilidad, pueden ser temas energéticos, pueden ser temas estructurales, etcétera. Y de lo que hablamos es de comportamiento del edificio. Y el comportamiento del edificio siempre está asociado con lo que es el riesgo, ¿no? Por eso estamos también aquí en estas jornadas que desde luego son muy interesantes para nosotros. El riesgo, pues la definición del riesgo, que la definición que da la ISO 31000 es que el riesgo lo que es el efecto de la incertidumbre en los objetivos. Al final de lo que se trata es de ser capaces de concretar cuál es ese riesgo, intentar analizar cuál es ese riesgo y tratar de limitar esas incertidumbres que se pueden producir en el edificio. Entre todas las cosas a las que tiene que hacer riesgo, a las que tiene que hacer frente el edificio, el riesgo de incendio es con mucha diferencia el más difícil de controlar, ¿no? Porque el riesgo de incendio al final, a diferencia de otros riesgos que hay en el edificio, es un riesgo que involucra al edificio en sí mismo, a la arquitectura, involucra a un incendio que tiene una incertidumbre muy grande porque no sabemos cómo se va a producir, qué efectos va a tener, a qué parte del edificio va a afectar, y el último factor, el tercero, que es el que hace más difícil todavía esa predicción, es cómo se va a comportar la gente que está en el edificio ante ese fenómeno, ¿no? Entonces es una mezcla de tres cosas. Yo a mis alumnos siempre les digo que intentar acertar lo que va a pasar allí es un poco como ir al hipódromo e intentar acertar la quíntuple gemela, ¿no? Porque al final son tantas variables las que tienes que controlar ahí que intentar predecir qué es lo que puede pasar ahí es realmente difícil. Bien, pero a pesar de eso sabemos que a pesar de que los edificios cada vez están mejor hechos, pues siempre hay problemas, ¿no? No vamos a incidir en la famosa fiesta de Halloween de Madrid, pero bueno, efectivamente en un edificio muy moderno, en un edificio en el que se celebran acontecimientos también de características modernas que hace 50 años desde luego no se celebraban, con gente muy joven, con características muy concretas, pues pasan cosas realmente dramáticas, ¿no? Que realmente es difícil de asumir en una sociedad moderna. Bien, pues vamos a empezar a analizar lo que eran antiguamente o de dónde proceden los modelos prescriptivos que se utilizan para determinar cuáles son las determinaciones que hay que imponer a los edificios en caso de incendio. Los antiguos, o los métodos prescriptivos, no antiguos, sino los métodos prescriptivos que tenemos hoy, los que recogen los códigos prescriptivos, vienen de algunas cosas que fundamentalmente han pasado en algún momento de la historia, ¿no? Por ejemplo, se dice que el incendio este que hubo en el Empire Palace de Edimburgo en 1911, como la gente fue capaz de salir del edificio mientras se tocaba el himno británico en ese tiempo, consiguió la gente abandonar el edificio, se consideró que era un edificio suficientemente seguro. Entonces muchas de las características recogidas en las normativas vienen de cosas como estas, ¿no? Ha pasado algo, ha sido algo tremendo, sin embargo la gente ha sido capaz de salir, y como ha sido capaz de salir parece que eso será suficiente para que los códigos, recogiéndolo, sean capaces de hacer frente a la problemática. Bien, ¿cuál es la situación, digamos, a nivel de códigos prescriptivos en España a día de hoy? Pues básicamente el código técnico lo que recoge, en lo que se refiere a la evacuación de ocupantes, son algunos factores concretos, ¿no? Lo primero que hace es una referencia directa a la compatibilidad de los elementos de evacuación. Lo que nos viene a decir es que hay edificios que tienen que tener salidas o entradas, accesos y salidas en función de cómo están integrados en otros edificios. Por decirlo de alguna manera, un McDonald's o un edificio de hostelería debe ser accesible directamente desde la calle, sin embargo podría tener una salida, por ejemplo, a través de un uso diferente, ¿no? Por ejemplo, incluso podría llegar a tener una salida a un portal de un edificio de viviendas, pero solamente una salida de emergencia siempre que se haga a través de un vestíbulo de Independencia. Lo siguiente que recogen los modelos prescriptivos es la ocupación de los ocupantes en el edificio, que también es una cosa bastante difícil de determinar, ¿no? Y de hecho los que trabajamos un poco en cosas de estas siempre nos vemos un poco en esa disyuntiva de intentar ajustar la ocupación de los edificios, pero luego los edificios se utilizan de formas a veces bastante diferentes, ¿no? Los edificios un poco más críticos en este aspecto pues son los locales de pública concurrencia, en los cuales pues se han establecido unas ocupaciones y al final pues la gente, si es un poco
inconsciente, pues acaba teniendo ocupaciones muchísimo mayores, por ejemplo, de las que se han determinado para el cálculo de las salidas. La siguiente cosa que recogen los códigos prescriptivos es esto, el número de salidas y la longitud de los recorridos, pero pasan cosas bastante curiosas como estas, ¿no? Por ejemplo, a muchos edificios altos, con buena lógica, se les obliga a tener 2 escaleras de evacuación, pero en muchos edificios de viviendas, por ejemplo, en torres de viviendas por encima de 28 metros, de unas 8 alturas o así, acaban teniendo 2 escaleras juntas, casi de características muy parecidas, que realmente nadie podría garantizar que esas 2 escaleras juntas ofrecerían mayor seguridad que una sola escalera, ¿no? Porque acaban teniendo una puerta junto a la otra y nadie sabe, o no es fácil de determinar si una escalera a lo mejor más ancha en lugar de esas 2 independientes sería mejor para la evacuación. Otra cosa que establecen los códigos es digamos, cómo se dimensionan cada una de las escaleras que hay en el edificio, ¿no? Y establece unos bloqueos que deben ser alternados en el edificio para obtener, sumado a los flujos que se van produciendo de personas en diferentes partes del edificio, nos van diciendo cuáles son las formas adecuadas para dimensionar cada una de las escaleras en el edificio. Bien, y luego aparecen una serie de pequeñas formulaciones matemáticas, pequeñas razones matemáticas que lo que hacen es decir cómo se tienen que dimensionar esos elementos de forma prescriptiva, ¿no? Básicamente, pues para escaleras es el número de personas entre 160, para pasos horizontales es entre 200. Bien, esto lo que viene a decir, si nosotros cogemos todas esas razones matemáticas, esas formulaciones que hay en el código, lo que podemos deducir es que el que ha hecho el código, pues más o menos ha establecido que las velocidades en las escaleras son aproximadamente un 80% de las velocidades en horizontal, ¿no? Por eso en algunos sitios del código nos acaban diciendo que las puertas de las salidas de las escaleras protegidas, por ejemplo, tienen que ser el 80%, tienen que tener el 80% de la anchura de la escalera para intentar compatibilizar los flujos. Bien, pero esto es más voluntarioso que otra cosa, ¿no? Porque realmente los códigos prescriptivos no regulan bien el flujo de evacuación. Sencillamente lo que hacen es establecer unas medidas en diferentes puntos del edificio, pero no hacen un control exhaustivo del flujo del edificio. Y habría 2 aspectos a considerar, ¿no? Algunas de las expresiones matemáticas que se utilizan consideran una evacuación más o menos simultánea, puesto ahí, no es realmente una evacuación simultánea, sino más o menos simultánea, que son esas expresiones fijas entre 200, entre 160. En el caso de las escaleras de evacuación ascendente se hace una pequeña corrección, P entre 160 menos 10H, y en escaleras al aire libre y en pasos al aire libre P entre 600 y P entre 480. Y todas estas expresiones matemáticas hacen referencia, en principio, al flujo, solamente al flujo. Y luego hay otras expresiones, como las que hemos visto aquí abajo de la tabla, que lo que hacen es referencia al flujo, pero también hacen referencia a la capacidad del elemento para contener a los ocupantes. O sea que consideran, porque son escaleras altas básicamente o pasillos protegidos, que una parte de esa formulación se refiere a lo que es un flujo instantáneo de gente, pero otra parte se refiere a la capacidad de esos elementos para contener a los ocupantes en el edificio. Bien, y así nos encontramos un poco con estos esquemas, ¿no? Las fórmulas lo que están considerando es que hay 3 personas que cabrían en cada metro cuadrado de escalera, y por eso nos dan estas expresiones matemáticas que son 3S más 160 por el ancho de la escalera, y ese 160 es el mismo 160 que aparecía como valor fijo en las expresiones matemáticas para el cálculo de las escaleras. Bien, hasta aquí más o menos todo funcionaría bien si los edificios no fueran excesivamente complejos, ¿no? Por ejemplo, la fórmula de las escaleras protegidas funcionaría bien si tuviéramos el esquema de la izquierda, donde más o menos el flujo fuera uniforme en todas las plantas, pero no funciona bien en cuanto empezamos a establecer diferencias importantes, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si metiéramos un flujo muy grande en la última planta y fuéramos cambiando los flujos, pues ya estas fórmulas empezarían a funcionar realmente mal, como funcionan realmente mal. Lo mismo pasa un poco con los pasillos protegidos, ¿no? Se considera que el pasillo protegido tiene una capacidad de albergar gente en el interior, y por lo tanto se considera que cuanto mayor es el pasillo protegido, mayor es la capacidad para albergar gente, y por lo tanto con una misma anchura sería capaz de albergar mucha más gente un pasillo que fuera mucho más largo que uno que fuera mucho más corto, lo cual también es un error porque realmente habría que pasar por un punto de anchura siempre para entrar en ese pasillo, ¿no? O sea que son simplificaciones que en edificios muy sencillos pueden funcionar bien, pero en edificios complejos, desde luego, funcionan bastante mal.
Con todo esto, lo que tenemos, con las fórmulas que hemos visto, lo que tenemos básicamente es que los edificios que tienen una evacuación horizontal instantánea, como por ejemplo los grandes cines, eso es el Cinépolis de Madrid, prácticamente tienen toda la fachada esa evacuación, ¿no? Son cines para, no sé, tienen bastantes salas de cine y eso tiene unas escaleras de una anchura, pues no sé, a lo mejor tiene 50 metros de anchura de escalera. Y sin embargo, edificios que son muy altos, como eran las Torres Gemelas, realmente tenían una escalera muy estrecha, por lo que hemos dicho, ¿no? Como son edificios muy altos que pueden contener muchísima gente en el recinto de la escalera, con esa formulación matemática lo que hacemos es obtener una anchura de escalera muy pequeña. Esto es en España, pero es en otros países también, ¿no? Por ejemplo, he sacado esto de un libro de evacuación muy conocido, y algunos códigos americanos, por ejemplo, lo que hacen es una pequeña corrección en el cálculo de las escaleras, y lo que hacen es, conforme voy bajando la escalera hacia abajo, lo que voy es adaptando la anchura de la escalera a ese número de personas que aparece más abajo, ¿no? Digamos que el último número, el número de más ocupantes, es el que manda en el diseño de la escalera. Pero también no dejan de ser pequeñas aproximaciones. Pero ¿qué es lo que está pasando ahora? Con todas estas cosas que estamos contando aquí, lo primero que estamos teniendo es una inversión total, por ejemplo, de los usos en las alturas de los edificios, ¿no? Si vemos, por ejemplo, un edificio típico del siglo XIX de viviendas, pues digamos que la planta primera era la planta noble, y conforme íbamos hacia arriba en el edificio de viviendas, pues digamos que las casas iban siendo, digamos, una categoría peor, ¿no? Las condiciones de las viviendas eran pequeñas, las alturas eran más pequeñas, y las guardillas de arriba acababan siendo los lugares, los reductos, pues para la gente con menos poder adquisitivo, para los artistas, etcétera. Sin embargo, esto está cambiando totalmente, porque ahora lo único que se quiere es, por decirlo de alguna manera, habitar las alturas de los edificios, ¿no? Y cuanto más altura tengamos en el edificio, digamos, una posición más preponderante en la ciudad, el valor del edificio y el valor de lo que sucede en el edificio es muchísimo mayor. Y esto es una cosa que, desde luego, destroza absolutamente las fórmulas que tenemos para hacer estos cálculos de evacuación. Bien, ¿qué es lo que pasa con el tema del flujo? Los modelos prescriptivos, todo lo que habíamos visto, no consideran un flujo real. Lo único que consideran es pequeñas razones matemáticas que lo que nos dicen es que unas personas en un momento dado, si pasaran por una anchura, tendrían capacidad o no, pero no consideran el flujo. El flujo es un aspecto fundamental y el flujo se puede producir en un espacio pequeño o en un espacio amplísimo, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Duisburg, hace unos años en Alemania, hubo un accidente gravísimo con 21 muertos porque muchísima gente, muchísimas miles de personas, iban a un concierto y tenían que atravesar ese túnel que debe tener como posiblemente 20 metros de anchura. Sin embargo, se produjo un problema de flujo pues muy parecido al que se pudo producir en la fiesta de Halloween del Madrid Arena, ¿no? Lo que pasa es que con otra dimensión. Lo que quiere decir que el problema de flujo no solamente se da en espacios pequeños, sino que el problema de flujo se puede dar en cualquier sitio, dependiendo de la cantidad de gente que entre allí. Bien, la consecuencia de todo esto es que los modelos prescriptivos que hemos visto, desde luego, no consideran un flujo real, porque no consideran el tiempo, que es un factor fundamental para ver no solamente el paso que debo tener en el edificio, sino para ver en qué momento está esa gente pasando por ese punto del edificio. Y sin embargo, si miramos la arquitectura clásica, normalmente, si miramos este edificio, que es un edificio canónico del siglo XIX, la ópera de Semper en Dresde, vemos que muchos edificios clásicos estaban casi diseñados casi exclusivamente para ser evacuados, ¿no? Si vemos, por ejemplo, la planta de ese edificio, pues lo que vemos es que tiene la escena del edificio de la ópera, pero luego todo lo que es el patio de butacas realmente está rodeado de elementos de evacuación, casi no tiene otra cosa que elementos de evacuación. Digamos que la forma del edificio y el ser del edificio viene determinado absolutamente por la evacuación del mismo, ¿no? Bueno, vamos a pasar a los modelos prestacionales de evacuación de edificio. ¿Cuál es esta diferencia entre modelos prestacionales y modelos prescriptivos? Lo que hemos visto, los modelos prescriptivos lo único que hacen es darme unas regulaciones mínimas muy sencillas para que edificios de corte muy sencillo puedan enfrentar esta problemática, pero a partir de ahí tengo que empezar a utilizar modelos prestacionales, o sea, modelos adecuados no a un genérico de edificios, no a una familia de edificios, sino a edificios concretos, ¿no? Y los modelos prestacionales de evacuación de edificios, entre ellos el más conocido es el Asset versus Reset, lo que compara es el tiempo disponible para la evacuación contra el tiempo requerido, ¿no? El tiempo disponible para la evacuación sería el tiempo en el cual las condiciones se van a mantener en el edificio, y el tiempo requerido de la evacuación será el tiempo que los ocupantes necesiten para salir del edificio. Y se descompone
en un montón de tiempos que hay por ahí, ¿no? Pues el tiempo de alarma, el tiempo de detección, el tiempo de recorrido, etcétera. Hemos dicho antes que el problema del fuego es que tenemos que combinar varios modelos, ¿no? Por ejemplo, para determinar bien el tiempo disponible contra el tiempo requerido, para ver el tiempo disponible yo tengo que utilizar modelos de dinámica de fluidos que me digan exactamente en qué momento el humo y el calor, el oscurecimiento del ambiente por los humos del incendio, etcétera, está en cada momento, ¿no? Porque hemos dicho que el tiempo va a ser el factor determinante para la utilización de estos modelos. Pero, sin embargo, este modelo no es suficiente, tengo que cruzar este modelo con un modelo de evacuación. Y estos modelos de evacuación lo que tienen que ver no solamente es cómo pasa la gente por unos puntos determinados, sino que tiene que ver, por ejemplo, tienen que operar con densidades y flujos específicos, ¿no? La densidad al final es la cantidad de gente que pueda haber por persona en los edificios, o sea, los grupos de densidad, la acumulación de personas que puede haber en las partes del edificio, y el flujo específico de las personas sería el producto de la densidad por la velocidad. Y a partir de ahí podemos encontrar en la literatura diferentes tablas o diferentes fórmulas para ver cómo podemos calcular a partir de la densidad el flujo específico, ¿no? Como vemos ahí, por ejemplo, el máximo flujo específico en un edificio estaría en densidades de aproximadamente entre 1,5 y 2 personas, ¿no? Digamos que con densidades entre 1,5 y 2 personas como mayor, como podemos tener una optimización de la evacuación de los edificios, como más gente puede salir, mayor flujo específico podemos tener. Velocidades de evacuación, pues las velocidades de evacuación también están en la literatura y dependen mucho, desde luego, de las características del ocupante, pero suelen estar en toda la literatura en torno a 1,20 metros por segundo en horizontal y como pues entre 0,80 y 1 metros por segundo en las escaleras, dependiendo de las características de las escaleras, la altura de la tabica, etcétera. Pero bueno, aproximadamente ya vemos que están también en el orden que ha considerado el redactor del código, de que la velocidad de las escaleras es aproximadamente el 80% de la velocidad en movimiento horizontal. Bien, cálculos. ¿Cómo podemos hacer cálculos? Pues podemos hacer cálculos desde cálculos a mano, que pueden ser más o menos complejos. Por ejemplo, en este libro de la NCPA hay un cálculo muy desarrollado que apareció también en una de las revistas primeras de las colecciones de APICI hace unos cuantos años, bueno, ya ahora como 10 años, y que está recogido allí, ¿no? Y podemos hacer cálculos a mano en función de las características del edificio, los ocupantes, el paso por las escaleras, etcétera. En ese libro, por ejemplo, hay unos cálculos sobre un edificio de oficinas de 9 plantas y aparecen, dependiendo de si hacemos una primera aproximación, un cálculo bastante sencillo, un cálculo más complejo, tiempos de evacuación en torno a 24 o 25 minutos en cada caso, ¿no? Bien, la siguiente cosa importante es la caracterización de los ocupantes. Para utilizar modelos prestacionales de evacuación de edificios, lo primero que tenemos que ver es quién está evacuando el edificio, porque pensamos que todos los ocupantes del edificio tienen características comunes, pero la realidad es que las diferencias van a ser cada vez mayores, ¿no? Una de las cosas por las que estamos más preocupados, desde luego, los arquitectos, es el envejecimiento de la población y cómo va a afectar esto en el futuro a un país como España, ¿no? No solamente va a haber un envejecimiento brutal de la población, sino que además va a haber una disminución de la población. Se supone que las últimas previsiones del Instituto Nacional de Estadísticas es que en 2050 habrá como 5 millones menos de habitantes en España que ahora, ¿no? Lo cual, con una población envejecida, pues es un panorama realmente desolador y va a afectar muchísimo a los edificios. ¿Qué sistemas podemos utilizar para evacuar los edificios, por ejemplo, para gente que tiene problemas de movilidad o de discapacidad? Pues hay muchísimos sistemas, ¿no? Desde las sillas EvacChair, que son, por ejemplo, las que aparecen en el dibujo de la derecha, que se utilizan bastante, ¿no? Si ven un artículo que hay de un señor que salió de las Torres Gemelas en una silla de evacuación EvacChair de una planta muy alta, pues verán que es un sistema pues, que puede funcionar bastante bien en un edificio, ¿no? Porque lo que permite es que solamente con un ayudante, es una silla que mantiene un cierto control sobre la inercia de la silla, un frenado, y permite que una sola persona con no mucha fuerza pueda desplazar un ocupante con problemas de movilidad, ¿no? Sin embargo, la alternativa
La otra alternativa a una silla de ese tipo es pues una silla que tiene que ser cogida por 4 personas. Imagínense lo que es esto, por ejemplo, en una evacuación masiva de un edificio. Realmente esta gente tapona directamente la salida de los demás. Pasa un poco lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que hace el código técnico con los ocupantes con problemas de discapacidad? Pues básicamente lo que establece como medida de acción son las áreas de refugio que tienen que ser colocadas en los edificios por encima de unas alturas en función del tipo de edificio, ¿no? Pues en pública concurrencia a partir de 10 metros, que es bastante, o sea, que muchísimos centros comerciales, por ejemplo, deben tener áreas de refugio, en hoteles y oficinas a partir de 14 y en edificios de viviendas a partir de 28 metros. A partir de esas alturas ya los edificios tienen que tener áreas de refugio. Pero el área de refugio nos soluciona, es un parche realmente, y en todos los congresos, por ejemplo, de evacuación, el último que hubo el año pasado en Londres, todo el mundo está en contra de la estrategia de las áreas de refugio. Es una cosa muy cuestionable y, para empezar, es muy cuestionada por los propios usuarios de sillas de ruedas o por la gente que tiene problemas de movilidad, porque no acaba de resolver el problema de la evacuación de los edificios, ¿no? Porque lo que hace es mandar a la persona a un sitio en el cual pues tendrá que esperar a ser rescatado más adelante. Bien, y los modelos informáticos de evacuación de edificios lo que nos permiten es hacer algo que no podemos hacer a mano, no podemos hacer con formulaciones sencillas ni con formulaciones complejas a mano, sino que como estamos moviendo cientos o miles de personas en un edificio, lo que nos permiten es establecer características para diferentes ocupantes del edificio, establecer patrones para ver cómo esas características afectan a la evacuación y modelar, y además nos permiten modelar muchísimas veces y ver todas las conclusiones que podemos sacar sobre las diferentes retoques que podemos dar a los modelados, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la Universidad de Navarra utilizamos un modelo que es este Pathfinder. En modelos de evacuación hay 4 o 5 muy conocidos: Exodus, Steps, Pathfinder y Legion, ¿no? Más o menos son los 4 o 5 modelos que más se utilizan a día de hoy. Bien, ¿qué permiten los modelos? Pues lo que permiten es toda esa complejidad que no permiten las... Perdón. Esto... Toda esa complejidad que no permiten las herramientas simples, los modelos informáticos lo que permiten es establecer todas esas conjunciones de todas esas posibilidades, ¿no? Porque si nosotros vemos un edificio en el cual se mueven personas por escaleras y se mueve gente que va entrando en esas escaleras en diferentes niveles del edificio, gente que va accediendo a esas escaleras con las diferentes características que pueden tener, pues no hay otra manera de hacerlo sino utilizando un modelo informático. Pero esos modelos informáticos hay que utilizarlos con muchísimo criterio, ¿no? Porque la gente piensa que los modelos informáticos son una especie de panacea que resuelve los problemas. Los modelos informáticos son solamente herramientas que deben ser utilizadas para resolver problemas, pero no son, desde luego, soluciones en sí mismas. Bueno, conclusiones. Podemos decir que la seguridad en caso de incendio representa el escenario de edificación más difícil de anticipar, por lo que hemos dicho, ¿no? No son modelos simples, sino que son modelos complejos que, además, en muchas circunstancias hay que cruzar. Requiere la utilización de modelos que van desde sencillas fórmulas, como hemos visto, a sofisticadas combinaciones. Los modelos definidos en los códigos prescriptivos son excesivamente simples, solamente son fiables en edificios de poca complejidad y baja ocupación. Sin embargo, los cambios en las sociedades modernas ponen en cuestión algunas de las asunciones realizadas por los códigos tradicionales y se debe fomentar la investigación para que los modelos sean una herramienta adecuada en la gestión del riesgo. Estas serían un poco las conclusiones de lo que hemos visto. Y muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta y les puedo responder, estaré encantado de hacerlo. ¿Alguna pregunta tenemos para Juan Echeverría? Pues agradecerte como siempre. España tiene ahí una. Sí. Está. Hola. Hola. ¿Te atreverías a marcar en el aforo de un establecimiento cuál sería el porcentaje a partir del cual, digamos, habría que tomar una medida de
digamos, del personal que esté en ese establecimiento? Imagínate si no entiendo muy bien. Vamos a ver. Discoteca, sí, que tenga un aforo de 300 personas, ¿a partir de cuándo? ¿De 600, de 400? Yo te puedo decir, por ejemplo, el caso de Suecia. Por ejemplo, en Suecia, un establecimiento que tiene 500 personas, una discoteca que tiene 500 personas, necesitaría un estudio completo de evacuación. O sea, no valdría con utilizar esas fórmulas simplificadas, ¿vale? Necesita hacer, digamos, una aproximación de ingeniería a la evacuación. Eso es lo que tienen establecido allí, ¿no? Porque ya entienden. Pero yo he visto muchas cosas por ahí y yo creo, a ver, por supuesto que la ocupación y el tamaño del edificio importa, pero depende, porque hay edificios que están enormemente ocupados. No sé, por ejemplo, hace unos años creo que el Bernabéu, por ejemplo, se evacuó muy rápidamente en muy poco tiempo, ¿no? Tiene 100.000 personas, o sea que es que depende, yo creo que depende muchísimo. Y podemos tener la discoteca de Station en Rhode Island, tenía 400 personas y murieron 100. O sea que depende mucho del edificio, pero yo creo desde luego que si podemos hacer caso a los suecos que tienen... en Suecia, por ejemplo, la mitad de los... Es una sociedad bastante avanzada en materia de protección contra incendios y tiene mucha formación universitaria en protección contra incendios. Pero creo que la gran ventaja que tienen los suecos es que la mitad de los ingenieros que salen de las escuelas de protección contra incendios, la mitad se van a la administración y la otra mitad se van a trabajar en las ingenierías, ¿no? O sea que tienen digamos que tienen una doble visión muy buena, ¿no? Porque por un lado el que controla tiene mucho conocimiento sobre lo que tiene que controlar y el que tiene que diseñar tiene una persona que le dice exactamente qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, yo considero que los edificios, desde luego, no sé, yo diría que 100 personas, por ejemplo, también puede ser una situación bastante peligrosa, ¿no? 100 personas metidas en un recinto pequeño, muy pequeño, puede ser peligroso. Pero la pregunta era si realmente establecerías un índice de tolerancia, te quiero decir. O sea, pero cuando basado solamente en el número... ¿Respetarías el aforo al 100% o a partir de...? Pero es que el aforo hay que respetarlo al 100%, o sea, el aforo hay que respetarlo al 100%. Pero te quiero decir, para tomar una medida drástica... Pero la medida drástica, ¿cuál sería? O sea, la medida... Esa es la pregunta. Es que medida... ¿A partir de cuándo? Pero es que medida drástica, o sea, si la medida drástica es cerrar el establecimiento, eso no lo puedes hacer. No, digo evacuarlo para que de nuevo esté en las pautas marcadas. Evacuarlo, hombre, desde luego yo lo que creo es que si los edificios se diseñan bien, desde luego las ocupaciones no se pueden sobrepasar en ningún caso, porque eso es una cosa que pone en riesgo al establecimiento y a todo el mundo. Y que eso, no lo sé, si el edificio está bien diseñado, yo creo que tiene que ser capaz de poder evacuar todo el mundo, pero bien diseñado no solamente quiere decir que cumpla mínimamente lo que hemos dicho, ¿no? El prescriptivo del código, porque yo creo que hay muchos edificios que pueden estar bien diseñados con las fórmulas prescriptivas del código y ser muy peligrosos. No sé si es que no te puedo decir más, porque, o sea, en las sociedades que vivimos es muy difícil. El caso que hemos puesto, por ejemplo, de las terrazas ocupables en los rascacielos, ¿no? Es un problemón. Esto es un problemón. Pero, por ejemplo, en Madrid se ha puesto muy de moda que todos los edificios tengan una discoteca, todo el edificio que pueda tenga una discoteca con 500 personas ahí arriba, ¿no? Y eso, desde luego, es un problema, porque eso no obedece a las características que tienen los rascacielos, de que la gente tiene que ir entrando en las escaleras de forma un poco uniforme en todas las plantas, ¿no? En realidad esto lo que necesitaría es un escalerón para bajar de ese edificio abajo, ¿no? Pero eso tiene unas complicaciones en el diseño del edificio gigantescas. Pero pone en cuestión, o sea, estas cosas ponen en cuestión, las cosas que están pasando en la sociedad actual ponen en cuestión los métodos tradicionales de cálculo y de evaluación. Yo creo que esa es un poco la conclusión de todo esto, ¿no? Alberto. En el caso de las residencias de personas mayores, Bueno, sí. con personas con una movilidad muy reducida, muy limitada, Sí. la evacuación se plantea hacia zonas seguras, Sí. a las áreas refugio. Pero es verdad, siguiendo con el comentario de la protección hecha, que es dejar el problema para más tarde.
porque luego llegado el momento de la verdad, la evacuación de esas personas es complicada, ciertamente complicada, sobre todo en edificios de varias alturas. ¿Qué otras alternativas se pueden manejar? Pues a ver, las alternativas es jugar con la protección globalmente, ¿no? Por ejemplo, mucha compartimentación, mucha capacidad de movimiento, no solo sitio, sino a varios sitios, mucha sectorización por planta. Ha habido catástrofes, por ejemplo, yo no sé si os acordáis, hace unos años hubo un incendio en una residencia y es que se mueren en la planta baja. O sea, se mueren teniendo la puerta de la salida al jardín aquí y no son capaces de abrirla. O sea, es un problemón gigantesco, ¿no? Necesitan ayuda para evacuar el edificio. No sé si os acordáis también, hace unos años hubo un acontecimiento casi grotesco me parece que fue el lago de Bañolas, ¿no? Unos jubilados se montaron en una barca para dar una vuelta en el lago y se ahogaron casi todos con una altura del agua de 2 metros, a 5 metros de la orilla. O sea, que es que son cosas que de repente uno dice, ¿pero cómo puede pasar esto? Pues sí que pasa, ¿no? O sea, es gente que tiene unos problemas tan enormes de percepción, de movilidad, etcétera, que es que no pueden hacer nada. Y es que se mueren en la planta baja del edificio y por supuesto si están en la planta 8, pues mucho más problema, ¿no? Entonces el tema es jugar, desde luego, con planes de autoprotección muy bien hechos, con muchísima gestión de la emergencia, en la medida que se pueda informarles a ellos, que estén preparados para situaciones de emergencia, muchas alternativas también, ¿no? Que tengan varias alternativas, ¿no? Que sea, no, en caso de incendio dirijas al área de refugio, pues no, tendrás que tener. Cuando salió todo el tema de los áreas de refugio, incluso hubo esa pequeña duda, ¿no? Al principio, de si el área de refugio tenía que ser el área de refugio tienen que ser tantas áreas de refugio como salidas tengan los demás, por supuesto. Al principio se planteó la duda, ¿no? Y lo que pasa es que eso plantea que tiene que haber en el edificio tantos itinerarios accesibles como itinerarios no accesibles. Y eso complica, no es que complique, sino que hace que los edificios tengan que ser mucho mejor diseñados, ¿no? O sea, es un problema tremendo y a mí me parece que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el envejecimiento de la población va a suponer un salto cualitativo en los edificios y en la forma de vivir. ¿Otra cuestión? Sí.